Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Hernández y yo soy licenciada en psicología por la UNAM. Agradezco mucho la invitación de estar aquí con ustedes. Es un placer y pues vamos a continuar con esta línea, ¿no? Yo les voy a hablar sobre la percepción de riesgo en la comunidad. Es importante tocar este tema justamente para entender pues la importancia que tiene la comunidad dentro de la atención de emergencias. Pero también durante todas estas fases de la gestión de riesgo, pensemos que las etapas que conlleva la gestión de riesgo pues son parte de un proceso, ¿no? No de un ciclo y obviamente pues al ser parte del proceso esto siempre se va a estar manifestando, ¿no? Entonces la comunidad es un elemento clave para poder entender cómo perciben ellos el riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta cuatro componentes principales dentro de este concepto. Primero, vendría siendo lo que es un trasfondo cultural. Hablamos aquí de la cultura. La cultura de México es muy especial, es muy rica y sin duda alguna tiene como características particulares, ¿no? También está lo que viene siendo el entorno sociopolítico. Esto es fundamental porque cada emergencia que se atiende, ustedes conocen, no va a ser la misma y esto va a depender mucho del contexto geográfico en el que se encuentre la comunidad. Y también, pues, cuáles son como sus puntos principales de una formación de grupos, si se encuentran dentro de una escuela, dentro de un trabajo, dentro de un parque. Esto siempre va a estar cambiando y es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Los factores cognitivo y afectivos. Esto ya pensémoslo de manera singular y particular en cada una de las personas que llegamos a atender. Siempre va a ser diferente la emoción y la respuesta que va a dar una persona ante una emergencia. Puede responder con miedo, puede responder incluso de manera agresiva y nosotros tenemos que saber cómo poder atender y cómo poder acercarnos a ella. Y finalmente, la heurística general. Esto, de igual forma, viene siendo como un factor cognitivo, pero es un atajo mental. Pensémoslo de esta manera, una salida rápida e inmediata que se hace de manera en segundos. O sea, se presenta una situación y la persona evalúa inmediatamente esa situación con lo que tenga a su alcance, con miedo, con la información que percibe, con lo primero que ve. Es muy importante tomarlo en cuenta. Hablemos un poquito de las definiciones. Es importante conocer este concepto y cómo se ha construido a lo largo de la historia. Principalmente las ramas de la ciencia que han tenido presente para su construcción, la geografía. Y aquí, pues, nos ha dado una definición de que se concibe como un espacio percibido y subjetivo. Es decir, un espacio que tenemos como en comunes definiciones dentro de una sociedad, pero también es subjetivo porque va a depender, como ya mencioné, de emociones, de cosas internas de cada persona. Y esto, pues, a su vez va a dar un resultado de cómo se va a interpretar toda una realidad. También desde la teoría social del riesgo, pues este es siempre como un elemento identificado que se interpreta a sí mismo en un momento determinado. Cada momento que sucede dentro de la vida cotidiana conlleva miles de interpretaciones que debemos de tener conscientes y tomarlas en cuenta a la hora de una atención de emergencia. Y finalmente creo que es dentro de estas líneas la psicología que ha tenido un papel fundamental y que se ha considerado como un proceso psicológico donde lleva muchos elementos, selección, organización e interpretación de la información. Como ya mencioné, pues conlleva lo primero que puede alcanzar a retener, a observar y a comprender la persona dentro de una situación. Otra definición importante dentro de la psicología social y la sociología, pues se ha determinado como un conjunto de aspectos individuales y colectivos, cognitivos, afectivos, socioculturales, políticos, como mencioné al inicio, y estos van a interactuar dentro de un proceso de interpretación. Todo esto suma a la hora de responder y dar un cierto comportamiento en una emergencia o en una situación de desastre. Pero también es un proceso social, no solo individual.
Pensemos que una persona se desarrolla y se desenvuelve siempre en un grupo, como ya comentó la licenciada Verónica, y dentro de una comunidad. Y es a partir de ahí donde cada persona y cada población va a elegir sus riesgos, pudiendo minimizar algunos y maximizar otros. Aquí este punto es importante porque un factor fundamental de la percepción de riesgo, la heurística, se ha descrito que muchas personas cuando se encuentran en una situación de riesgo alto, por ejemplo, cerca de una ladera que vive una comunidad, ellos siempre piensan que pues el desastre o nunca les va a pasar nada, ¿no? O sea, se le llama optimismo irreal, consideran que jamás puede tocarles a ellos y a la hora de que ocurra el desastre, pues es como el miedo, las respuestas de desesperación, la pregunta de cómo es posible. Entonces, estos elementos hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Y por último, una definición más, a partir de la generación, este es un factor fundamental ya que la edad siempre va a tener un elemento clave en la percepción del riesgo. No es lo mismo cómo perciben los niños, cómo perciben los adolescentes, los adultos mayores o los grupos vulnerables. Ya pasando un poquito a los componentes de la percepción del riesgo, consideremos 5 importantes. Primero, el conocimiento y la identificación del riesgo. Como ya di ese ejemplo del optimismo irreal, es fundamental en etapas preventivas, ustedes como primeros respondientes, acercarse a su comunidad y saber cómo es que ellos están percibiendo, si identifican que viven en zonas de alto riesgo, si consideran que hay elementos que pudieran poner en peligro tanto sus bienes personales como la vida misma. La experiencia. La experiencia es un factor fundamental, ya que cada persona a lo largo de su vida pasa por ciertas situaciones, ¿no? Si ya han visto varias desencadenantes de desastre a lo largo de su vida, esto es fundamental para la memoria. Ya no va a responder de la misma manera que en la primera vez que le ocurrió. Y la preparación. Este factor pues es importante porque a ustedes les va a permitir conocer a su comunidad cuáles son las necesidades primordiales a la hora de poder prepararse para poder responder ante un peligro que pudiera suceder. Los medios de comunicación e información. Aquí pensémoslo de no principalmente de qué es lo que consumen, ¿no? Sino cómo, cuáles son los medios principales, cómo interpretan toda esa información que es muchísima la que llegamos a tener en redes sociales, medios oficiales, etcétera, cómo es que la interpretan. Y de igual forma, pues ustedes, primeros respondientes, cómo llegan o cómo lanzan estas medidas de prevención hacia su comunidad. La confianza y la comunicación con las autoridades. Es un punto clave porque una comunidad insegura, una comunidad que no puede confiar en sus autoridades inmediatas de protección civil, de Cruz Roja, etcétera, pues no va a poder haber un apoyo mutuo y un acuerdo a la hora de la atención de emergencias, ¿no? Entonces, siempre es una relación bidireccional, tanto de ustedes, la manera de cómo se acercan hacia su comunidad y a la hora de cómo la comunidad puede apoyarlos a ustedes. La comunidad es algo sensacional. Cada grupo es único, cada grupo tiene características particulares y siempre nos va a ayudar a entender pues el riesgo que está inmerso a su alrededor. ¿Cuáles son las estrategias que ellos implementan sin nuestra ayuda? ¿Saben? O sea, es importante cómo ellos pueden enfrentar día con día situaciones que nosotros como autoridades, ustedes como primeros respondientes, nunca logran ver a su alcance. Entramos un poquito en la percepción del riesgo, pensándolo en un elemento clave en la prevención. Aquí yo les voy a dar un ejemplo breve sobre cómo hemos utilizado este concepto en una comunidad de Tezuitlán, Puebla. Esta comunidad es particular porque es susceptible a deslizamientos de ladera y a lo largo de la historia ha presentado como fechas importantes donde ha habido desastres fuertes. El principal en 1999 en La Aurora, donde más de 100 personas fallecieron. En las etapas de prevención, usar este concepto, conocer la percepción de riesgo de la comunidad,
pues nos va a permitir saber el tipo de experiencia o la información que recibe ciertos grupos. Nosotros a lo largo de toda esta trayectoria nos hemos enfocado principalmente a jóvenes adultos de 17 a 30 años aproximadamente. Es una comunidad particular porque ellos están en varias etapas de aprendizaje a lo largo de su trayectoria escolar o en ciertos grupos sociales que se ven inmersos. Esta percepción de riesgo en ellos, por ejemplo, puede cambiar conforme a su contexto social. Es importante, nosotros tuvimos que conocer y adentrarnos cómo era Teziutlán, Puebla. Actualmente ya es catalogado como un pueblo mágico. Eso le da muchas herramientas porque la comunidad se ve más incluida a la hora de poder cuidar estructura, sus elementos, para que siga manteniendo dentro de este concepto. Si previamente ya conocimos la percepción de riesgo, va a ser más sencillo conocer cuáles son sus necesidades contextuales y espaciales dentro de esta población. Por ejemplo, retomando esta que mencioné que ya es determinado como un pueblo mágico, obviamente la población se va a centrar en poder crear más espacios de cultura, más espacios turísticos para que vengan a visitarlo, ¿no? Pero nosotros como autoridades, como primeros respondientes, debemos de tener la comunicación y brindarles el apoyo para que en vez de seguir construyendo edificios en zonas vulnerables, mejor se adecúen los espacios que ya están establecidos para no modificar toda esta parte de tierra y volver más susceptible a la comunidad. A partir de ello, lo primordial va a ser tomar en cuenta su experiencia y la visión de este grupo vulnerable. Ustedes saben y es bien conocido que los jóvenes pueden considerarse dentro de un grupo vulnerable. ¿Por qué? Pues varios factores principalmente. Al ser considerados jóvenes, pues nadie como que tiene este apoyo, esta confianza de darle información, de darle herramientas para que pueda desenvolverse en un escenario de riesgo, ¿no? También porque tienen como esta incertidumbre de qué van a hacer en su futuro y muchas veces estos temas de riesgo pues no son de su agrado, les puede parecer aburridos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que buscar como la manera de poder atraerlos y qué mejor sabiendo cómo ellos están percibiendo su riesgo. Y muchas veces ahí nos vamos a sorprender por las estrategias, porque incluso saben mucho más de dónde se encuentran y los peligros que pueden encontrarse a su alrededor, más que nosotros, ¿no? Más que nosotros, autoridad invitada, investigador invitado que va a conocer la zona de estudio. Y esto pues nos va a permitir mejorar la comunicación entre estos distintos actores de gestión a la hora de una respuesta en la atención de emergencia. Nosotros acudimos a esta zona a aplicar justamente un instrumento, está un poco extenso, pero aquí voy a ser muy breve. Nosotros queríamos conocer la percepción de riesgo ante deslizamientos de ladera en tiempo de COVID-19. Ustedes saben que durante ese tiempo pues fueron de muchos cambios, ¿no? La información que abundaba y que pues invadía como todos estos medios de comunicación era cómo cuidarse y qué hacer en caso de COVID-19, dejando a un lado qué hacer en caso de otras emergencias, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber si aún así los jóvenes podían estar informados o qué herramientas les brindaban. Elegimos dos escuelas. En este primer mapa es un bachillerato. De lado, los puntitos amarillos identifican todos los deslizamientos que han ocurrido a partir de 1955 hasta el 2010. Como pueden ver, la preparatoria se encuentra en una zona muy susceptible. Si pueden ver a su alrededor del lado izquierdo, en esta partecita, aquí. Hay muchísimos deslizamientos que han ocurrido y eso vuelve más inestable la tierra. Elegimos también una universidad, la London University, y aquí podemos ver la ladera que estaba cerca de esa escuela, ¿no? Todos estos pequeños fragmentos de color identifican los cambios que han surgido a partir del 2012 al 2023. Justo lo que les comentaba, la población de allá está más enfocada a seguir construyendo, a seguir atrayendo a través de su infraestructura, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Entre los factores que nosotros preguntamos son los componentes de la percepción, el conocimiento, si ellos sabían los peligros que podían ocurrir en la zona donde viven, la información y los medios de comunicación durante la pandemia, cómo se estaban informando y por qué medios, si era mayor toda esta fuente de información sobre el COVID-19 o sobre otros peligros, y la preparación, qué hacían ellos, qué estrategia implementaban para poder mantener segura su vivienda.
Y finalmente, pues una escala Likert donde venían englobados todos estos factores de la percepción del riesgo y ya ellos contestaban si iban totalmente de acuerdo a desacuerdo. No voy a ahondar tanto en los resultados, pero sí me gustaría que observaran estas dos gráficas principales. La del percepción del riesgo sobre ellos mismos, sobre su familia, las personas que viven en la misma colonia, las que viven en otra colonia, todos los habitantes de Tezuitlán y todos los habitantes de Puebla. Tocando y retomando nuevamente lo del optimismo irreal, ustedes pueden notarlo, ¿no? Eran escuelas que se encontraban cerca de laderas, y efectivamente iba a caer en este factor que consideraban que eran como de muy poco riesgo. Quienes pudieran enfrentar mucho mayor riesgo, pues eran todos los habitantes de Puebla, alejando obviamente a su comunidad, ¿no? Y un poquito en la confianza y la comunicación con actores. Es importante saber cómo percibían a sus primeros respondientes. Aquí afortunadamente consideraban a autoridades como muy responsables y en nada responsables pues viene siendo esta parte de investigación y ciencia, ¿no? Que ahí es para otro tema. Y sin duda alguna, nosotros como investigadores tenemos que acercarnos más a la comunidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar este concepto dentro de la atención de emergencias? Sin olvidar que todo esto es un proceso, nos vamos a enfocar en las etapas de responder y recuperar. ¿Cómo usarla? Pensemos en un modelo ABC. A deriva de los antecedentes. Es importante conocer el contexto o la situación del episodio o la experiencia de la emergencia. Nosotros como autoridad, como primeros respondientes, también llevamos una percepción del riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder vincularla a la de la comunidad? Conociendo la situación que la va a rodear, la biografía de la persona, cuáles son sus niveles de respuesta, siempre va a estar determinado por qué es lo que percibe, qué es lo que piensa, lo que siente, cómo actúa a partir de estos y cómo va a responder biológicamente, a través de miedo, paralización del cuerpo, etcétera. Y cuáles son las consecuencias o resultados derivados de este comportamiento sobre el contexto. Cuando una persona se comporta de una manera determinada ante una situación, siempre sus reacciones van a ser perceptivo, cognitivo, emotivo y biológico. Nunca olviden esto porque es una suma de todo, tanto de su persona individual como del concepto, emociones y sensaciones internas de cada paciente, de cada persona que van a salvar. Es así que las secuencias de conducta comienzan a tomar cierta percepción, finalizando en una acción de miedo, en una acción de saber responder incluso, y sobre todo, cómo van a responder, cómo van a actuar sobre su misma persona. Eh, ya para ir cerrando, consideren que el estado biológico, tanto de ustedes como del paciente al que van a atender, pues va a influir en lo que percibe. Si están en el momento del accidente, de la emergencia, de un choque, posiblemente el miedo es lo que predomina y la alteración de lo que ven a su alrededor pues puede ser mayor. Aquí es importante siempre contar con testigos, contar con toda la comunidad que está a su alrededor para poder conocer y poder describir exactamente qué es lo que sucedió. A partir de ahí, lo que perciben ambos pueden llevarlos a pensar, a tomar decisiones y a valorar la situación. Y a partir de ahí, influir en lo que sienten y empezar a tomar medidas de cómo responder. Es importante considerar la historia de la persona siempre, siempre puede influir en la vivencia de la situación de la emergencia. No sabemos al momento del que ocurre, a dónde iban, cuál era el plan que tenían, cuál era la vivencia, etcétera, ¿no? Es importante considerar la persona y el contexto mismo como un sistema interdependiente. No separarlos, no aislarlos, no nos va a servir de nada eso, porque siempre va a haber una conexión entre el medio ambiente, lo que sucede a su alrededor y la individualidad. Además, pues, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo vamos nosotros a acercarnos? ¿Cómo vamos a adentrarnos a esa percepción de lo que ocurrió en el momento exacto? Va a influir muchísimo en si nos van a querer poder dar el apoyo, la ayuda para poder acercarnos y darles una mejor respuesta.
Finalmente, estos 3 puntos claves como conclusión. Durante una emergencia, el ambiente puede convertirse en una fuerza de transacción. Esto se refiere a que va a haber un intercambio siempre tanto de conductas, de pensamientos, de percepciones, de vivencias, tanto de los que están a su alrededor, tanto de ustedes mismos, nunca olviden ustedes mismos como primeros respondientes, influye muchísimo su percepción, su manera de actuar, pero de la comunidad. Pongan siempre en primer plano a la comunidad. La comunidad difiere mucho de la edad, del espacio geográfico donde se encuentre, del momento, incluso de la hora. Ustedes mismos pueden verlo ya a través de las experiencias que han vivido en la mañana, en la tarde, en la noche. Son diferentes las reacciones. Las conductas antecedentes. Hubo un panorama antes de que ocurriera el desastre, antes de que ocurriera la emergencia y el escenario, el contexto geográfico, el ecológico y el demográfico. Bueno, pues hasta aquí acabó mi participación. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido de utilidad toda esta información.